En la pequeña ciudad de Eldritch, había una peculiaridad que la diferenciaba de otros lugares. Cada vez que alguien hacía un deseo, un extraño fenómeno ocurría. Las flores del jardín de la señora Thompson florecían en colores vibrantes. El cielo se tornaba de un azul intenso, y un suave viento comenzaba a soplar. Sin embargo, tras cada deseo cumplido, algo extraño sucedía en la ciudad. Una tarde, un joven llamado Lucas, cansado de su rutina diaria, decidió que era hora de probar su suerte. Se acercó al viejo pozo del pueblo, un lugar donde todos los niños solían jugar y hacer deseos. Con el brillo de la esperanza en sus ojos, cerró los ojos y susurró: deseo que mi vida sea emocionante. Al abrir los ojos, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero lo ignoró, emocionado por lo que podría venir. A la mañana siguiente, Lucas despertó para descubrir que su vida se había vuelto increíblemente emocionante. Sin embargo, no de la manera que la había imaginado. Todo lo que parecía un simple deseo se había vuelto un caos. La lluvia caía sin parar, transformando la ciudad en un lago. Los gatos de los vecinos comenzaron a hablar y a discutir entre sí sobre el sentido de la vida, mientras que los perros se unieron a ellos para formar una especie de consejo animal. Lucas salió a la calle buscando respuestas. En lugar de encontrar a sus amigos, se topó con un grupo de personas que corrían de un lado a otro, tratando de evitar un tornado de hojas que parecía haber cobrado vida. Las luces de la ciudad parpadeaban, y los coches, como si tuvieran voluntad propia, hacían giros y vueltas, creando un caos sin fin. Desesperado, Lucas decidió que necesitaba revertir su deseo. Regresó al pozo y gritó: deseo que todo vuelva a la normalidad. Al instante, la ciudad se sumió en un profundo silencio. El viento cesó, la lluvia se detuvo y todo volvió a su estado habitual. Pero Lucas no estaba solo. Los gatos y los perros, ahora tranquilos, lo miraban con una mezcla de curiosidad y reproche. Lo que deseas no siempre es lo que realmente quieres, dijo un gato con voz profunda. El verdadero deseo es aprender a encontrar la emoción en lo cotidiano, no en el caos. Lucas comprendió que había buscado emoción en lugares equivocados. En lugar de hacer un deseo, decidió comenzar a apreciar los pequeños momentos de su vida, las risas con sus amigos, las historias contadas en la mesa familiar y el suave susurro del viento en el campo. Con el tiempo, se dio cuenta de que la verdadera aventura estaba en su propio corazón y en las pequeñas cosas que antes pasaba por alto. Desde aquel día, el pozo permaneció en silencio, pero Lucas nunca olvidó la lección aprendida, y cada vez que se encontraba con un dilema o una rutina aburrida, cerraba los ojos y hacía un nuevo deseo. Deseo que pueda ver la magia en lo cotidiano. En una aldea remota llamada Valdeña, había una leyenda sobre una antigua campana que sonaba solo en noches de luna llena. Se decía que aquellos que escuchaban su repique eran elegidos para descubrir un secreto oculto en el corazón del bosque cercano. Sin embargo, el último que intentó encontrar ese secreto jamás regresó. Una noche, Clara, una joven aventurera, decidió que quería descubrir la verdad detrás de la leyenda. Había crecido oyendo historias sobre la campana y su misterioso sonido, y estaba decidida a ser la primera en regresar con respuestas. Se preparó con una linterna, un cuaderno y un par de bocadillos, y cuando la luna llena asomó en el cielo, salió de su casa. El camino hacia el bosque estaba cubierto de neblina. A medida que Clara se adentraba, el aire se volvió más frío y la vegetación parecía susurrar entre sí. De repente, un tintineo lejano cortó el silencio. Era la campana. Clara se detuvo en seco, con el corazón acelerado. Siguiendo el sonido, se adentró más en el bosque, cada paso resonando en la oscuridad. Después de caminar un rato, Clara llegó a un claro donde encontró un viejo campanario cubierto de hiedra. La campana colgaba, brillando bajo la luz de la luna, y el sonido que había escuchado parecía emanar de ella misma. Sin pensarlo dos veces, se acercó y tocó la campana. Un eco profundo resonó por todo el bosque. De inmediato, el suelo comenzó a temblar y una abertura se formó a sus pies. Clara, impulsada por la curiosidad, se lanzó hacia el interior. Al caer, se encontró en un vasto túnel iluminado por luces tenues que danzaban en las paredes. A medida que avanzaba, notó que las luces formaban patrones que parecían contar una historia de un pueblo que había sido próspero pero que había desaparecido misteriosamente. En el final del túnel, llegó a una gran sala con un mural de la aldea de Valdeña. Allí, en el centro, había un espejo antiguo que reflejaba su imagen, pero también imágenes de un pasado que no reconocía, hombres y mujeres felices, riendo y celebrando antes de que la sombra de una gran tormenta cayera sobre ellos. Fue entonces que Clara entendió. La aldea había sido maldecida por no escuchar las advertencias del bosque. Cuando se giró para salir, el espejo comenzó a brillar intensamente, y una voz resonó en la sala: aquellos que han llegado deben elegir, volver y contar la historia, o quedarse y ser parte de ella. Clara sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Finalmente, decidió regresar, pero no sin antes prometer proteger el secreto del bosque y compartir la leyenda con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Al salir del túnel, la campana sonó una vez más, y Clara se dio cuenta de que no solo había descubierto un secreto, había heredado la responsabilidad de contar la historia y evitar que la maldición se repitiera. Desde entonces, cada luna llena, Clara se aseguraba de que los aldeanos escucharan la leyenda de la campana y el bosque, recordándole siempre la importancia de escuchar a la naturaleza antes de que fuera demasiado tarde.